Atlético de Tucumán jugó un partidazo. Y esa es la imagen que tiene que quedar al ver el partido, al analizar el partido y al hablar del partido. Después es obvio que Boca, al ser un equipo más grande, tener más recursos o, dicho de otra manera, mejores jugadores o más talento en el plantel, al haber tenido también una mejor Copa de la Liga, se puede llegar a deducir que si perdió es porque no pudo dar todo su potencial, porque también tuvo una responsabilidad propia en sus defectos, además de las virtudes del otro. Pero este encuentro particularmente, si bien Boca no se lució para nada, eso es evidentemente por culpa de Atlético. Atlético condicionó el partido de una manera tal para que Boca se sienta incómodo y para que justamente el Ceneice juegue mal. Por eso es importante ver las cosas de la manera correcta y no es como una excusa para decir no es que Boca juegue mal, sino que los rivales juegan bien. Simplemente ver el panorama completo y que es cierto que hay falencias por un lado, pero en este caso, desde mi visión, lo que más existió fueron virtudes del equipo que termina ganando con un partido ultra sólido. Y creo que se nota muchísimo lo importante que es el físico en el fútbol, por cómo fueron de constante los jugadores del decano, y también tener los roles bien establecidos y jugar siempre concentrado. Cosas que son extremadamente básicas y que cualquiera lo puede poner una lista cortita de cosas que tienen que siempre en algún partido. Pero Atlético las cumplió. Y saca una victoria súper importante, se hace fuerte de local, que es lo que necesita esta temporada para olvidarse de los descensos. Y Boca ya tiene un traspié en esta liga, un traspié en una cancha difícil, pero que por cómo venía jugando quizás es algo inesperado. Quizás un empate hubiese sido más predecible, no tanto una derrota, y encima de esta manera que para mí merece perder. Es un partido parejo, lo puedo haber empatado, pero merece perder. Sin más preámbulos, analizamos Atlético de Tucumán 1, Boca 0, y arranque de 2-2 en esta liga, que va a estar buena. Capa número 1 del análisis: la superficie. Boca y Atlético Tucumán, dos equipos compatibles para jugarse entre sí, ya que ninguno le va a disputar el juego al otro de lo que quiere hacer en realidad. Los planteamientos son espejados y por tanto, un equipo quiere hacer algo, que es tener la pelota, la iniciativa, jugar de manera posicional, quizás un poco más lenta, más horizontal, llevando muchos jugadores a campo rival, y otro, por el contrario, quiere tener un juego sin tanta pelota, orientado a la contención, a estar muy concentrado a recuperar, incomodar la creatividad rival, acumular gente para que no pueda haber espacios, y a su vez, después de las recuperaciones, contraatacar. Dentro de esa dinámica, Atlético Tucumán gana el partido porque el resultado lo dice, pero también lo gana desde el punto de vista de que eso le funcionó. En cuanto a la contención, fueron físicamente súper aptos, todo el partido estuvieron muy atentos, y esto se puede ver, por ejemplo, a la hora de bloquear tiros, el hecho de llegar siempre a ese espacio final antes de que rematen, bloquear centros, tanto Infante como Lagos constantemente haciéndolo, robar pelotas en el mediocampo, a través de intercepciones, que tenés que estar siempre moviéndote, a través de anticipes, que tenés que estar constantemente atento al pase que va a venir, y también a través de acumulación de jugadores. Esto es lo más interesante para mí. Cuando Boca atacaba por un lado, se veía, por ejemplo, a Adrián Sánchez ayudando por ahí, junto con el extremo que podía ser Tesuri, el lateral que podía ser Lagos. Y por otro lado lo mismo, pero quizás el que ayudaba era el Bebe Acosta. Esta capacidad de tener relevos, de ubicarse en el lugar correcto, de no dejar un espacio, de perseguir a los desmarques, hacía que Boca, aunque intente hacer su juego, que ahora vamos a criticar algunas cosas de cómo lo intentó hacer, esté siempre incómodo, tapado, con una sensación de que no tenía ese espacio y que tenía que hacer el pase tan precisamente, con la velocidad exacta, y el jugador tenía que desmarcarse de manera correcta, de que las posibilidades de que salga de lo que querían hacer eran cada vez más pequeñas. En esa dinámica, Atlético Tucumán anulaba a Boca no tenía juego, no tenía chances claras de gol. Atlético Tucumán es cuando le gana la pulseada. Y obviamente, por empuje, porque el partido puede ofrecer cosas que no estén en la lógica del partido en general, Boca iba a tener alguna buena. Y de hecho la tuvo. Tuvo dos al final que pueden haber sido tranquilamente el empate. Y quizás si contamos la de Merentiel que le pega desde afuera, 3. Pero eso no quiere decir que en la dinámica esto haya existido. Por lo general eso no pasó. Y además eso pasó cuando llegaron los cambios, que es algo que justamente vamos a hablar un poquito más adelante. Yendo al trámite en la etapa en la que Atlético se pone en ventaja, esto no sucedía. Y esta pulseada que le gana, la gana a través de un juego muy bien pensado y muy bien ejecutado. Esa es la primera capa. Capa del análisis número 2. La corteza. En este caso vamos a ver el por qué pasó esto. Sí, Atlético Tucumán tuvo una gran capacidad de marca
incomodando mucho los desmarques que hacía Boca para atrás, por ejemplo, estando muy pegados a los que recibían, y esto generaba imprecisión y obviamente también nerviosismo que evita la precisión. Pero el porqué, además de estar en las virtudes de Atlético Tucumán, también estaba en las deficiencias de Boca, que pasan por muchos lugares. Por un lado, tenemos la ejecución fallida, que estaba condicionada por lo que ya dijimos de lo bien que defendía Atlético, pero también que no supieron resolver esos aspectos. En otro tipo de partidos que estaban más o menos parecidos ubicados a los rivales, Boca sabía cómo combinarse, cómo triangular y hacerlo de todas formas de manera precisa. Y si bien en este encuentro hubo pequeños destellos, al ser tan pocos y al no haber terminado en jugadas claras, se reduce a decir que no existieron, porque fueron de manera tan aislada que no podemos pensar que fue algo que Boca logró solucionar. Simplemente sucedió quizás por arte del talento puntual, en un momento exacto, de un jugador de Boca. Medina estaba siempre muy tapado, en la zona en la que él estaba había muchos jugadores, entonces no estaba con posibilidades de gravitar. Por el lado, por ejemplo, de X Fernández, intentaba atrasarse un poco y cuando se atrasaba le quedaba muy lejos a los que tenía que pasarle la pelota. Cuando se adelantaba, recibía y estaba demasiado incómodo y no podía gravitar porque el lugar donde estaba le daba poco tiempo para pensar o poco espacio para pasar. Por esa razón, el que más se lució en el primer tiempo fue Delgado, que estaba más atrás, que podía conducir. Entonces de esa manera tenía esa chance de ser ese jugador extra que de vez en cuando tenía cierto destello. Por el medio parte no estaba Zenón, que desde la transmisión de TNT Sport, que fue la que yo vi, lo anunciaron constantemente como la pieza faltante que desconectaba todo. Yo creo que en cierto punto puede ser verdad, Zenón siempre se mueve por todos lados, esto ayudando a que haya siempre un pase disponible. Pero de todas maneras creo que en el caso de Medina, por ejemplo, estuvo muy estático dentro de su movilidad. Esto quiere decir que si bien se movió, creo que se movía siempre en las mismas zonas y esto no beneficiaba al equipo. Quizás debieron hacer algunos cambios de posición con otros jugadores, desmarcar hacia adelante, que la Cuni se retrase un poco más. O sea, ser un poco más impredecibles, no hacer siempre lo mismo aunque te estés moviendo, porque claramente no salía. Y lo peor de lo peor, Boca este partido lo planteó muy exclusivamente a través de los extremos y los laterales. Langoni jugando más volcado a la derecha, cosa que tenía sentido porque fue uno de los mejores jugadores de Boca, estuvo rápido. Y por otro lado, Fabra, que nuevamente jugando de delantero o de mediocampista, no funcionó. Realmente lo que pasa en este partido es que hubo un gran desempeño tanto de Infante como de Lagos en la defensa, ayudados por Tesuri y también por Adrián Sánchez, que hicieron que Boca no pueda gravitar nunca por ahí. Y ahí te das cuenta que claramente hay un planeamiento por parte de Saba, porque creo que es algo muy sabido que Boca ataca mucho con los laterales y por las bandas, aprovechando los buenos centros que tiran tanto Víncula como Blanco. En este encuentro no aparecieron nunca, porque estaba Lagos pegadísimo, robando pelotas, anticipándose, bloqueando. Fue un partido, pero de 10, realmente muy bueno, para mí de las figuras del partido. E Infante lo hizo un poco menos, porque Boca atacó menos por su lado, pero también estuvo férreo, al final bloqueó un tiro muy bueno y realmente se dedicó exclusivamente a eso. Incluso si analizamos todo ese equipo del fútbol argentino, Atlético diríamos que es de los pocos que sus laterales son realmente defensores como tal, siendo que hoy en día la mayoría son defensores que se dedican más a atacar y se destacan por eso que por sus cualidades defensivas. Atlético, ambos defensores creo que pueden ser más considerados por su solidez, por su capacidad de marca, que por su capacidad de subir. Que no sé si todos los partidos le va a funcionar, pero hoy le servía. Quizás, por ejemplo, Orihuela, que entró en el segundo tiempo como lateral derecho, es un tipo más apto para atacar, como no lo es tanto Lagos. Entonces, esa zona en la de que Boca tenía esas virtudes que muchas veces le facilita cuando no tenés posibilidad de ir por el medio y ir por afuera, hoy no tampoco podía porque estaba perfectamente taponado. El esfuerzo que hizo Tesuri todo el partido es increíble. Tremendo partidazo que juega él, que al principio mete un gol, se anulan y después juega un partido todo el tiempo muy mentalizado, muy enojado con todo, que le funcionó, porque hizo que esté físicamente constantemente encendido. Y encima que tenía Lagos, que también era una fiera, Boca por el lado de Blanco no podía, para colmo, tampoco es que podían combinar mucho con Fabra, porque Fabra será muy bueno desbordando, pero da la sensación de que es mucho mejor cuando viene desde atrás con la pelota, cuando recibe y tiene que empezar a arrancar no le conviene tanto, no puede arrancar en velocidad, no aprovecha tanto su gambeta, no es tan buen pasador, entonces todas sus características positivas se anulan cuando el equipo rival está estacionado. Y Blanco, por otra parte, que necesita a alguien que lo suelte constantemente, ¿quién lo iba a soltar? Y quizás alguna vez lo puedo soltar Fabra, pero muy pocas comparado con lo que lo haría Zenón. Y tampoco había un jugador ahí como podría ser Paul Fernández, que si bien no es muy bueno jugando por banda, es mejor que juegue de 5, al menos es un pasador nato, es un mediocampista. Por tanto, esa función de Fabra no funcionó para nada. Yo creo que tenía sentido, porque obviamente todos sabemos que Fabra tiene mucho talento,
pero al mismo tiempo le faltó cierto criterio de pensar cómo iba a jugar el rival. Que evidentemente cualquiera podía predecir que te iba a jugar de una manera defensiva cubriéndote muchos espacios. Y Fabra, para jugar así, creo que no te conviene para nada. Porque ya lo digo, dependés de que él haga más pases de lo que desborde. Porque si al final el que desborde es Fabra, ¿por qué no juega de lateral? ¿Por qué no juega de lateral Fabra y pones otro jugador más adelante que pueda darle pases a él? Porque tampoco tiene sentido de que Blanco esté si el que va a ser Fabra. Y si está Fabra y tiene que desbordar Blanco, ¿por qué no pones a otro para que le dé los pases mejor a Blanco? Es como que a cierto punto, al tener dos desbordadores, ninguno podía hacer desbordar al otro. Y encima que el rival está defendiendo bien, peor todavía, porque ya de por sí es difícil hacerlo, va a ser más difícil cuando el rival está totalmente concentrado en ese aspecto. Por tanto, en la explicación de por qué Boca no podía entrar, es porque había mucha concentración, es porque por medio no había movilidad y había pocos jugadores, y por fuera estaba el rival sabiendo que Boca ataca así y se preparó una estrategia perfecta y encima ejecutada de manera muy buena para anularlo. De esta forma, Atlético Tucumán se encontraba sin pelota, no tranquilo porque estaban corriendo por todos lados, porque evidentemente si otro tipo de equipo intenta hacer lo mismo pero no corre como el Atlético, pero no tiene desempeños tan buenos como lo que tuvo el Atlético Tucumán, Boca va a llegar igual de una manera u otra. Pero no pudo porque lo hicieron bien, porque defendieron bien. Y esto es meritorio, porque no siempre pasa. Y lo mejor es que lo hicieron por mucho tiempo. Lo sostuvieron. Boca contra Ateniense le pasó esto por un tiempo, pero después con un jugador menos en el segundo tiempo, ya empezó a haber más espacios y encima ya el equipo se empezó a desorganizar. Atlético en cambio no se desorganizó nunca. Lo que hizo en un momento fue replegarse un poco más, lo que le permitió a Boca tirar centros y lo que casi le hace empatarlo. Pero más allá de eso, que al final es la típica jugada de Marcelo Delgado, que no es que no valga, sino que al final de cuentas es una jugada que pasa en cualquier equipo y que no se ve a través de la colectividad. No pasó nada. O sea, solamente fueron las típicas jugadas de tirar centros al área y ver qué pasa. Atlético Tucumán consiguió un gol de maneras increíbles. Y acá llegan los delanteros de Atlético, que tampoco es que porque fue un equipo defensivo ha retenido malos rendimientos de sus jugadores de arriba. En la jugada del gol, primero, Pereira hace un pase muy bueno con la velocidad exacta y la dirección precisa para Bajamich. Bajamich es un enganche que es excelente porque permite que llegue al momento justo Infante al pique. Le hace pase Infante, excelente también porque es precisísimo. E Infante supera a Advíncula en velocidad, impecable, con lo difícil que es. Y tiene un centro muy bueno porque es rasante, porque es con la velocidad justa, para que llegue por el otro lado Coronel y ponga el 1-0. Coronel todo el partido estuvo insoportable, presionando, siendo muy veloz, apareciendo para cabecear. Realmente tuvo un partido muy bueno, al igual que Pereira, al igual que los laterales, al igual que los mediocampistas. O sea, dos jugadores con partidos muy buenos en Atlético y quizás unos con un rol no tan lúcido porque eran más defensivos, pero otros que sí tuvieron partidos en cuanto a la ofensividad, la creatividad, que Boca no tuvo. No hubo ningún jugador que haya jugado como Pereira en Boca, no hubo ningún jugador que haya jugado como Coronel en Boca. Quizás Langoni, pero para mí Coronel estuvo mejor. Y tampoco los laterales estuvieron a la altura. Boca tuvo un desempeño mucho peor, si bien tiene los mejores laterales del fútbol argentino, se supondría. Más allá de que es un debate largo, creo que es algo bastante consensuado y que se puede decir que sí, puede ser que los tenga. Ahora, de dentro de este lugar aparecen algunos cambios, aparecen algunas cositas que abren puerta a la capa número 3, la adaptación. Evidentemente, sale Delgado y también sale Fabra para darle lugar a Hanson y a Saralegui. La clave fue Saralegui, ya que hubo otro mediocampista más que estaba un poquito más adelantado. Esto haciendo que, si bien Atlético estaba muy concentrado con las marcas, ya haya un jugador que esté un poco más liberado. Esto ayudó a que en el segundo tiempo, aunque sea, Boca no es que empezaba a tener jugadas de gol tras jugadas de gol, pero al menos tenía las finalizaciones. Esto quiere decir, tiraba al centro, le pegaba al arco, algo hacía. Y no tuvo tantas chances de contraatacar a Atlético porque empezaba a llegar más lejos Boca con la pelota. Y evidentemente, como Atlético estaba más replegado, no tenía la posibilidad de hacer un pase tan concreto hacia la transición. Esto es algo que es una gran mejoría en Boca, porque pasó de no saber qué hacer y que encima el rival te contraataque, al menos estar en una situación incómoda en la que no tenés mucha creatividad, pero que ya dominás. No tenés esa dificultad de que el rival encima te contraataca. Tampoco es que no pasó nunca. Tuvo su contraataque Atlético, pudo haberlo liquidado en su momento, pero quizás ya por el cansancio de los delanteros, por la falta de precisión de los que se la pasaron, o porque Boca retrocedió de mejor manera, no terminó siendo tan bueno como lo que había sido en el primero. Saralegui para mí es muy importante. De todas formas, desde mi punto de vista, hubiese sido mejor que salga Medina antes que Delgado. Porque si bien a nivel posicional uno puede pensar que es mejor que quede atrás
X Fernández y que entre Saralegui para compartir los 3/4 de cancha con Medina, desde un punto de vista del rol que cumple cada uno es lógico. Yo creo que en este caso era un partido más psicológico para Boca, porque el talento que tienen los jugadores de Boca no es que va a estar siempre en la cancha y va a aparecer en todo momento, sino que es dependiendo del contexto en el que estén, tanto a nivel táctico como a nivel mental. Y evidentemente Medina no estaba bien en la cancha y no estuvo bien después tampoco cuando entró Saralegui. Simplemente Saralegui fue ese hombre de más que hizo que Boca jugó un poquito mejor. Yo creo que si hubiese estado Delgado, que antes ya estaba jugando un poco mejor que lo hacía Medina, junto con Saralegui y X Fernández un poco más atrás, hubiera tenido mucho más criterio. No te cuesta nada cambiar a Delgado por un poco más adelante. Si estaba gambeteando más de lo que lo hacía Medina, si lo pones más adelante, quizás empieza a gambetear en zonas más peligrosas y puede potenciar mucho mejor ese nivel que estaba teniendo. Creo que quizás por nombre terminó siendo algo que no era criterioso. No quiere decir que no tenga una lógica, porque la lógica existe y es la que ya dijimos de las posiciones que juega cada uno, pero creo que un experimento con X Fernández, Saralegui y Delgado hubiese sido, desde mi punto de vista, más interesante de lo que terminó haciéndose. Esto es simplemente una especie de predicción teniendo en cuenta lo que ya pasó. O sea, es bastante aburrido y con el diario del lunes es mucho más fácil. Pero de todas formas, creo que más de uno habremos pensado que Delgado estaba mejor en ese momento, no estaba para sacarlo. Principalmente porque es un pibe que no sabes qué potencial tiene. Entonces, quizás tenías sorprendiéndote y te salva un partido que estaba muy complicado. De todas formas, el cambio hace que Boca empiece a jugar un poco mejor. Y también, curiosamente, Hanson empezaba a jugar una zona en la de que era mucho más desbordante que lo que lo hacía Fabra, porque jugaba más atrás. En vez de estar como un mediocampista, estaba como un delantero directamente. Y al menos estaba como una opción para un pase largo, como termina pasando en una de las jugadas, en las de que llega al área y lo termina atajando Durso, que al final se hizo una especie de figura porque tapó varias pelotas que hubiesen sido el empate de Boca. Por tanto el cambio de sacar a Fabra y poner a Hanson, como el de sacar a Delgado y poner a Saralegui, terminan siendo funcionales para que el segundo tiempo Boca tenga cierto merecimiento para meter un gol. El problema es que yo considero de que si bien Boca a través de jugadas aisladas y muy puntuales termina teniendo más jugadas de gol de las buenas en el segundo tiempo de los que tenía Atlético Tucumán quizás en todo el partido, no creo que Boca merezca el empate, porque realmente llegó a través de situaciones, como ya digo, que no tuvieron que ver con el desarrollo del juego. Sacando esas pequeñas ocasiones en las de que logró generar jugadas, siento que Boca no tenía comodidad, no tenía fluidez y quizás la tenía en comparación al primer tiempo, que había sido desastroso. Pero la verdad que para nada la tenía en comparación a otros partidos anteriores. Boca este encuentro tuvo muchísimas falencias en la distribución de juego. X Fernández perdió pelotas totalmente garrafales en las que pudo haber tenido en goles del rival. Di Loro tuvo un partido pésimo bajo cualquier punto de vista, perdió muchísimas pelotas. Es un muy pibe, pero de todas formas tuvo un partido bastante malo en muchas ocasiones de gol. Para el rival que generó a través de pérdidas de él. Y después Boca no tuvo puntos altos, sacando a Merentiel, que se hizo como una especie de 10 a lo último, generando sus ocasiones él mismo, pegándolo al arco, dando pases en profundidad. Era el único que hacía algo. Y que te pase eso, siendo con tantos jugadores buenos, me parece claramente una cosa de emergencia que habla de un mal momento, al menos en este encuentro particular, porque esto día a día los partidos van cambiando, los rivales van cambiando. Hay partidos que te adaptan mejor, hay partidos que te adaptas peor. Hoy Boca no se supo adaptar. Y mencionando un pequeño detalle que me pareció interesante de la mejoría de Boca el segundo tiempo, es cómo se adelantó Figal. Que Figal empezó a tener conducciones hacia adelante que permitían tener ese jugador extra que muchas veces terminaba en algún desborde un poco más claro y con mayor facilidad de que si intentás pasarse directamente al mediocampista. Que mediocampista ya los jugadores lo salen a marcar más rápido porque evidentemente no es ese jugador de más y por tanto termina siendo más incómodo. En cambio, como Figal empezaba a avanzar con la pelota y no lo marcaban por miedo a que se quede libre el mediocampista, eso hacía que esté un poco mejor. De todas formas, Atlético tuvo un partido excelente desde el punto de vista defensivo y se notó hasta las últimas jugadas porque tanto cuando el arquero apareció, cuando apareció Infante, cuando aparecieron los centrales, Flores para mí no tuvo un buen partido, también cometió sus errores bastante graves, pero quizás Romero sí reaccionó de mejor manera casi siempre. Pero más allá de la individualidad, porque creo que en este partido lo individual es intervenir vos, pero en realidad lo que funcionaba bien era el bloque, ¿no? El que todos estén defendiendo, el que todos estén esforzando y hacerlo bien mucho tiempo. Porque esa es la clave. Trinidad se cansó. Hay muchos equipos que te hacen un primer tiempo tremendo, que decís cómo voy a pasar. El segundo tiempo se terminan desorganizando porque entra algún cambio para refrescar, pero no funciona tan bien en el equipo, porque no hacen cambios, entonces los jugadores se cansan. Entonces muchas veces terminan cayéndose al final. Atlético al final sí empezó a estar un poco peor, pero simplemente porque se replegó un poco más y Boca llegó al área de manera centrada, o sea, nada más que eso. Después, cuando llegaba al área la pelota, había buenas respuestas, la mayoría fueron despejadas. El tema es que en una minoría de ocasiones
Boca terminó generando algunas chances que terminaron casi empatando el partido. De todas formas, me parece muy meritorio todo lo que hizo el Decano y tiene potencial. El tema es cuando le toquen rivales que quizás sea la pelota también a vos y tengas que jugar en otros contextos. Pero hoy, contra un Boca que no tuvo fluidez y que encima dependía de esa fluidez para jugar bien y eso le generó imprecisiones, funcionó. Y si cada partido lo plantea diferenciado a lo que significa el rival y lo hace de esta manera, obviamente le va bien. Es un equipo que tiene un objetivo como es el de no descender, pero que puede aspirar a más si juega como jugó hoy, porque para mí jugó muy bien y contra un rival muy difícil. Me gustaría destacar una última cosa, y esta con respecto a Boca, que es el hecho de que siento que en muchas ocasiones Boca comete errores muy graves en la salida y que es raro porque siento que son pases realizados o muy despacio o mal direccionados y que yo me cuesta encontrar una razón, pero la que termino llegando es que hay como una especie de exceso de confianza en que el rival no va a llegar a la presión o no te va a presionar y hacen los pases como despacito, mirando para otro lado o con una especie de sensación de que no pasa nada, o sea, vamos a salir jugando igual. O a veces hasta esperan hasta el último segundo para hacer un pase, muy confiados en que a través de su cuerpo, de su capacidad de controlar, de conducir, de gambetear, van a salirse con la suya y finalmente se la puntean o hacen un pase y lo hacen mal, se lo terminan trastabillando y así varias ocasiones. Como que está bien que haya un exceso de confianza porque siempre la confianza para mí es algo que te juega a favor. En este caso siento que a veces termina generando ocasiones muy claras para el rival. Yo creo que como indicación yo al menos propondría unos pases ejecutados de manera más consciente, no tan así como así nomás. Cosa que Atlético Tucumán hizo todo el partido. Fue un equipo mucho más consistente, de estar siempre concentrado como si cada jugada dependiera de que puedas perder o ganar. Boca no. Boca regala pelotas que no se pueden creer. Ya lo hizo también contra Uniense, lo hizo también contra Fortaleza. Y es súper llamativo como lo viene haciendo muchas veces cuando se supone que Boca es un equipo que sabe jugar con esa capacidad de colectivizarse, de mecanizarse, de tener patrones. Que últimamente, además de que en los últimos dos partidos no existió tanto esa mecanización, también ha cometido errores gigantescos. Yo no critico tanto que te ataquen de contra y que te hagan daño, porque es muy difícil defender las contras. Y si te la hacen bien, te van a meter goles. Es parte del juego. El problema es, te juegan de contra. Bueno, pero al menos cuando la tenés vos tenés que atacar bien. Esto no está pasando. Y para cerrar del cierre del cerrado, Atlético Tucumán, por muchos tramos del partido, presionó la salida de Boca. Y creo que Boca no se lo esperaba ni de casualidad. Y por esa razón también, creo que muchas veces Boca termina cometiendo errores. Porque el rival presiona más de lo que se espera. Y los rivales están dando cuenta de que Boca les jode que lo presione. Atlético Tucumán presionó muy bien en muchos momentos. Quizás no hasta la salida de los centrales, pero sí hasta el mediocampo, estando bastante atentos a muchos pases, incomodando a los laterales, incomodando al hilo cuando se adelantaba, incomodando a X Fernández, incomodando a Delgado. Y realmente esas incomodaciones hacen que la parte en la que Boca empieza a elaborar su juego, el primer engranaje de todo lo que va a hacer, se rompa. Porque ya están incómodos y no pueden darle el pase tranquilos al próximo jugador para que ahí empiecen a enlazarse. Entonces, como ya empieza toda la cadena desordenada, más caótica, con pases más incómodos y por lo general más imprecisos, ya puede haber un control que falle, puede haber un anticipe que tenga ventaja, puede haber una pelota que esté más dividida de lo que debería. Ahí empiezan las falencias de Boca. Cuando no puede coordinarse. Con el segundo tiempo tuvo más espacio por el rival más pasivo, se empezó a ver más precisión. Pero porque justamente Boca depende de la pasividad del rival. Si el rival no es pasivo y le compite de igual a igual cada pelota, se le complica. Atlético Tucumán lo entendió. Y para mí, merecido ganador de este partido. Jugó muy bien, tiene buenas individualidades y en el sentido colectivo, individual, táctico, de lo que vos quieras, fue superior. El único aspecto en el que podemos decir que quizás el empate era merecido es si analizamos simplemente los highlights y decimos, bueno, tuvo más o menos la misma cantidad de jugadas cada uno, o incluso Boca tuvo 3 caras y Atlético Tucumán quizás tuvo 2, y podemos 3, más o menos la misma cantidad, y decimos que fue un empate. Pero para mí, desde ningún punto, Atlético en realidad es el claro merecedor. Y siento que puede irle mucho mejor lo que le fue en la Copa de la Liga si juega de esta manera. Y Colorado Saba ya ha hecho cosas muy buenas con otros equipos, como es el caso de Patronato, así que creo que puede ser que tenga una campaña interesante. Boca va a pensar en el siguiente partido y creo que siempre es muy molesto este tipo de partidos para analizarlo del lado de Boca, porque Atlético Tucumán juega con dos titulares, con lo máximo que podía, es un partido que le reimporta de local contra Boca, primera fecha, que quiere solamente jugar la liga para no descender, y bueno, lo que es lo que es. En cambio Boca, como pasa con los equipos que juegan copas internacionales o que hacen más recambio, uno piensa, ¿y este partido qué significa? Si jugó Fabra, que no va a jugar los partidos importantes. Si jugó Di Lolo, que es un jugador que no es titular y que no va a jugar tampoco los partidos relevantes. Si no jugó Zenón, que es súper importante. Si no jugó Cavani, que es súper importante. Entonces, habiendo tantas cosas que podemos decir que no son realmente lo que es Boca, uno puede pensar,
¿Y esto qué significa? ¿Que esto es realmente lo que va a pasar? ¿O cuando Boca juegue con los que realmente tienen que jugar, va a pasar lo que pasaba cuando Boca jugaba bien? Creo que estas rotaciones a Boca le está notando mucho que los titulares son muy buenos y tienen un buen juego y le pagan a cualquiera, pero cuando ya hace una pequeña rotación y pone algunos jugadores diferentes, como que está muy por debajo. Y bueno, es quizás que se adapten, empezar a rotar y rotar y rotar hasta que no haya diferencia entre los equipos más potentes y los que quizás estén un poco más filtrados, pero creo que es súper clave que empiecen a tener mejor rendimiento más jugadores, no depender de un 11, o al menos que, no sé, que los suplentes tengan mejor desempeño desde el banco, porque tampoco está pasando. Creo que en ese sentido es una diferencia de lo que tiene Boca con respecto a otros equipos de los que hoy en día tienen más plantel, de que el recambio realmente no le viene nada bien. Y hoy perdió y encima perdió bien, y eso es bastante llamativo por un equipo que supuestamente quiere pelear la liga, como es Boca. Hasta que análisis, díganme qué opinan y cómo van estos dos equipos de esta temporada. ¿Qué opinan del Atlético Tucumán? ¿A qué va a llegar? ¿Se salva el descenso? Yo creo que sí. ¿Va un poquito más arriba a unas copas? Creo que no lo va a alcanzar, pero me hace dudar. ¿Y Boca? ¿Está para campeón? ¿Está para el Libertadores? ¿Está para el Sudamericano? ¿Qué opinan?